Estamos en el 12º día de la agresión estadounidense e israelí contra la República Islámica de Irán. Necesitamos una evaluación de la situación. ¿En qué punto se encuentra Irán con respecto a su respuesta? ¿Qué objetivos se fijó y qué logró? En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Como usted señala, hoy que coincide con el 21º día del bendito mes de Ramadán, es el 12º día de la defensa de Irán, de su integridad territorial y su soberanía. En estos 12 días, demostramos que respondemos con toda nuestra fuerza, voluntad y total preparación a la agresión de los sionistas y los estadounidenses. El primer día de la agresión a Irán, el 28 de febrero, tuvo como objetivo la casa del líder, y el líder cayó mártir allí junto con altos mandos. Simultáneamente, se produjo una agresión, la escuela Al-Sayar Al-Taiba en Minaf, que provocó la muerte de más de 160 niñas inocentes. Durante estos 12 días, esta agresión afectó a la policía diplomática, hospitales, escuelas, zonas residenciales y bienes de carácter civil. Muchas personas cayeron mártires en estos ataques y además destruyeron muchas propiedades y activos iraníes. Sin embargo, basándonos en nuestras capacidades locales, pudimos atacar objetivos de los sionistas. Además, pudimos atacar las posiciones que los estadounidenses utilizan para agredir a Irán, que se encuentran en los países de la región. Por lo tanto, Irán se fija objetivos para responder a esta agresión. ¿Qué logró de estos objetivos y qué queda por hacer? En este contexto, nuestras Fuerzas Armadas tienen absoluta autoridad para responder. Lo que es importante para Irán como Estado miembro de las Naciones Unidas y lo que es importante para la soberanía e integridad territorial de Irán, y basándonos en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, agotamos y utilizamos todas nuestras capacidades y potencial para repeler la agresión lanzada por los sionistas y los estadounidenses. Por supuesto, las medidas que tomamos en la región, como atacar las bases estadounidenses y las instalaciones y capacidades relacionadas con los estadounidenses, deben tener lugar dentro de este marco. En cuanto a los detalles sobre los objetivos, naturalmente hay mucho oscurantismo y secretismo en la entidad sionista, pero hay mucha información que se filtra de estos territorios y que muestra que los objetivos son atacados con precisión y que hay un banco de objetivos que las Fuerzas Armadas iraníes actualizan cada día. Señor Baghei, esto es importante. Algunos periodistas afirman que el enviado del presidente estadounidense Steve Witkoff intentó contactar 2 veces con el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi, pero no recibió respuesta. ¿Confirma que hay intentos estadounidenses de comunicarse con Irán para discutir el cese de la guerra? Lo único que puedo señalar es que la República Islámica de Irán se centra total y absolutamente en la defensa. Los responsables de la toma de decisiones en Irán que asumen esta tarea se centran únicamente en la defensa de Irán. Todo lo que pueda desviar nuestra atención y nuestro enfoque de este objetivo, intentaremos evitarlo en esta etapa. Es decir, hay efectivamente intentos estadounidenses, pero Irán no está dispuesto a recibir ninguna llamada. ¿La palabra la tiene el campo de batalla hasta ahora? Como mencioné, por supuesto, hay una base lógica sobre la que trabajamos. Diariamente, casi cada hora, presenciamos las agresiones sionistas y estadounidenses en territorio iraní. Estos ataques continúan y hay ataques contra zonas residenciales. Ayer, por ejemplo, lanzaron un ataque contra un banco que provocó el martirio de varios de nuestros compatriotas. Además, lanzaron un ataque contra una planta desalinizadora en Keshem y muchos lugares y bienes que, según el derecho internacional y todos los principios éticos, se consideran lugares que no pueden ser atacados. Por lo tanto, en tales circunstancias, ni desde un punto de vista nacional ni lógico, podemos desviar nuestra atención más que para centrarnos únicamente en la defensa de la entidad de Irán. Señor Ismail Baghei, ¿significa esto que si Estados Unidos detiene su agresión, la República Islámica detendrá su respuesta?
No podemos de ninguna manera borrar de nuestra mente las experiencias pasadas y la experiencia del ataque lanzado por los estadounidenses y los sionistas en junio todavía está presente ante esta experiencia. Nuestra defensa continuará hasta el punto que consideremos que debe continuar. No podemos permitir de ninguna manera que los enemigos nos ataquen cuando quieran y que cada vez que se enfrentan a un problema pidan un alto al fuego y luego vuelvan a atacar. Esta es aproximadamente la posición que declaró y enfatizó el presidente del Consejo de la Shura Islámica. Por lo tanto, la defensa de la entidad de Irán y la eliminación de todas las amenazas continuará. Señor Baghei, esto significa que los objetivos de la respuesta iraní son, en primer lugar, detener esta agresión e impedir que se repita de nuevo contra la República Islámica de Irán. Dije muy claramente que tenemos la experiencia pasada presente ante nosotros y no podemos de ninguna manera aceptar la repetición de esta experiencia. Por lo tanto, la defensa de la entidad de Irán, la eliminación de la amenaza y la eliminación del espectro de la guerra de Irán es una prioridad aquí en estas medidas defensivas iraníes. Mencionó un punto importante, señor Ismail Baghei, que cuando la agresión se expande y afecta a la infraestructura de la República Islámica de Irán, habló de bancos y también de plantas desalinizadoras. Y hubo unas palabras del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en la que agradeció al Comando Central que admitió que los ataques se llevaron a cabo desde bases en la región del Golfo y dijo que entre ellos quizás también el ataque a la planta desalinizadora en Qeshm. ¿Cómo les beneficia a esa declaración del Comando Central en su comunicación con los países del Golfo, mientras ustedes responden a las bases que ellos albergan? Enfatizamos en repetidas ocasiones que no tenemos ninguna disputa o enemistad hacia los países de la región y los países árabes. Y por supuesto, creo que todo musulmán en esta región siente pena y se ve afectado por el hecho de que una tierra islámica fue atacada en el mes de Ramadán. Y por supuesto, nadie puede aceptar que este ataque tenga lugar utilizando y explotando otras tierras islámicas. De hecho, muchos países de la región árabe e islámica no condenaron rápidamente este ataque estadounidense y sionista contra nosotros. Y debemos señalar aquí que la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán no se limita solo a Irán, sino que es una guerra contra todos los países islámicos y contra toda la región. Aquí hablamos del desequilibrio y el ataque a la seguridad en la región, que afectará a todos los países de la región, y la causa de la situación actual no es otra que el ataque y la agresión que los estadounidenses y los sionistas lanzaron contra nosotros. Por lo tanto, esperamos que los países de la región condenen estos ataques de manera unificada y con una sola voz, y también que los ataques sionistas y estadounidenses no conduzcan a una división entre los países de la región. Parece que uno de los objetivos secundarios de tal agresión contra Irán es dañar las relaciones entre los países de la región. ¿Se comunican con estos países y cuál es la naturaleza de la comunicación? El doctor Araghchi se comunica con sus homólogos en la región cuando es necesario y se publican noticias sobre estos temas, además del diálogo que mantiene el presidente de la República con sus homólogos en la región. Y tenemos relaciones con todos los países de la región y los países del Golfo Pérsico, relaciones diplomáticas e incluso con los países con los que no tenemos relaciones diplomáticas como Egipto y Bahrein cuando es necesario. En el pasado vimos cómo el señor Araghchi viajó allí y se comunicó por teléfono. Esto demuestra que Irán considera que hay un gran valor especial en mantener la confianza y la amistad entre los países de la región. Pero a cambio, Irán considera que estos países, por supuesto, no deben permitir que los estadounidenses utilicen sus territorios para lanzar estos ataques contra Irán. Señor Baghei, hay un asesinato de diplomáticos iraníes en la capital libanesa, Beirut. ¿Cómo evalúan y manejan esto ustedes? Honramos las almas de estos diplomáticos y ofrecemos nuestras condolencias a sus familias y también al pueblo libanés. Le ofrecemos nuestras condolencias como anfitrión de estos diplomáticos. Por supuesto, estas acciones demuestran una vez más cómo la entidad sionista viola todas las leyes
y no se compromete con ninguno de los fundamentos, principios e incluso las leyes internacionales. Y también lanzó un ataque contra la policía diplomática en Teherán. El propósito de esta policía es proteger a los diplomáticos y su seguridad y las sedes diplomáticas, pero hace unos días fue atacada con misiles y varios miembros de la policía diplomática fueron martirizados. Y también con respecto al Líbano, lo que sucedió fue una violación de la soberanía del Líbano y una agresión contra el Líbano como anfitrión y protector de estos diplomáticos. Y por lo tanto, es prácticamente un crimen de guerra porque los diplomáticos no deben ser atacados y presentamos este asunto en el Consejo de Seguridad y el representante de Irán en el Consejo de Seguridad envió una carta al respecto. Y por supuesto, cualquier acción legal que pueda conducir a un resultado la tomaremos en este marco. Pero la comunidad internacional debe ser más inteligente que antes y saber que la continuación de esta agresión por parte de los sionistas destruirá todas las reglas y fundamentos existentes para la estabilidad en el mundo. Le pido un minuto, señor Esmail Baghaei. Bajo el nuevo liderazgo del tercer líder de la revolución islámica en Irán, el Sayyid Mojtaba Khamenei, ¿hay un cambio en la respuesta y están ustedes seguros de la victoria? El pueblo iraní confía en su victoria, porque creemos en la justicia de nuestra causa y también creemos en nuestras capacidades. La República Islámica de Irán no es un sistema que dependa de una persona y vimos cómo a pesar del martirio del líder de la revolución, que fue una gran calamidad que afectó al pueblo iraní y una gran pérdida, vimos cómo los líderes pudieron gestionar los asuntos del Estado y dirigirlos en las circunstancias más difíciles. Y la soberanía de Irán es clara y se basa en la revolución que emana del seno del pueblo. Y basándonos en la identidad del pueblo iraní y la identidad islámica, es natural que el nuevo líder de la revolución, basándose en lo que considera apropiado y en el interés que considera en el campo de la gestión y dirección de los asuntos actuales, actúe dentro de este marco. Pero como lo mencioné, Irán y la República Islámica de Irán se basan en la Constitución y en mecanismos claros que se implementan y si Dios quiere, la República Islámica de Irán continuará ascendiendo y resistiendo.